aleluya, como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor. Administramos los tesoros de Dios. Guardamos su ley como prueba de fe. Benditos del Padre, así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino. Así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino. Así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. El hombre nos busca al vernos caer. Dios nos levanta y afirma nuestros pies. Aunque pecadores nos mira cual fiel. Así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo al Señor. Se habló de palabras, fiel le seguiré. Soy hijo del reino, soy hijo del cielo. Caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino. Así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino. Así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino. Así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino. Así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así como Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Reciban un saludo cariñoso y una bienvenida especial a este programa de estudio Como Él nos ve. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana y por supuesto estoy acá acompañado del autor del libro que estamos estudiando y pastor Vladimir Polanco. ¿Cómo te sientes, pastor? Saludo muy especial, pastor Herrera, contento, feliz de dar inicio a esta serie de estudio Como Él nos ve, basado precisamente en el libro que lleva el mismo título. Bueno, yo creo que la tarea que tenemos por delante es bien definida, bien clara, bien específica. Tenemos 13 capítulos en el libro y durante los próximos 6 días esperamos compartir con ustedes el contenido de esos capítulos
y desde ya queremos invitarles para que estén con nosotros en cada entrega y también motivarles a que contacten a otras personas para que puedan disfrutar del programa. En el día de hoy vamos a estar mirando los asuntos principales que tienen que ver con el capítulo 1 del libro Como Él nos ve, que ha sido titulado La obra maestra de la deidad. Ese es el tema de este día y quiero invitarles para que hagamos una brevísima oración y de inmediato veamos los detalles de este capítulo. Querido Padre, que estás en el cielo, necesitamos y pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que el mensaje que contiene el capítulo 1 de este libro sea una gran bendición para todos nosotros. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Vladimir, cuando el Señor te ayudó a escribir este libro y comenzaste en el capítulo 1, ¿cuál fue, digamos, la primera inquietud o grande idea que agarró tu mente que necesitábamos entender para poner el fundamento de todo el libro? Ya, yo creo, Roberto, que un aspecto clave y fundamental a lo largo de todo este estudio es responder esta pregunta: ¿qué es el ser humano? Número 2, una vez tenemos la respuesta a esa pregunta, ¿cómo vamos ahora a relacionarnos con esa persona a la que hemos definido como un ser humano? Así que eso va a ser fundamental y va a ser clave a lo largo de toda esta jornada. A mí me parece una propuesta no solo interesante, necesaria, ¿no? O sea, partiendo del hecho de que somos seres humanos, tiene sentido en algún momento preguntarnos, bueno, ¿y de qué se trata esto? Bueno, no soy un animal, no soy un vegetal, no soy una estrella, un monte, una planta. Soy un ser humano. ¿Qué es lo que eso significa? ¿De qué estamos hablando cuando se usa esa expresión? E interesantemente, pastor, en el capítulo 1 aparecen por lo menos algunos de las formas más interesantes en que se ha tratado de contestar esa pregunta. Y a mí me gustó mucho ver que en primer lugar hay un grupo que se identifica con la idea de que básicamente el ser humano es un ente físico, es un ente biológico. Y entonces usted dirá, bueno, pues así es, ¿no? Tenemos un cuerpo, un esqueleto, existimos. Sí, pero eso es lo que se quiere decir cuando hablamos de ser un ser humano, porque cualquier cosa que contestemos tendrá implicaciones. Por ejemplo, bien usted dice en el capítulo 1 que los que tienen esa idea de ver al ser humano simplemente como un ente físico, biológico, no tienen problemas en ver a ese ser humano como un objeto. No se ruborizan frente a asuntos tan delicados como, por ejemplo, la compra de órganos, que a veces ocurre, porque al fin de cuentas se trata de eso, de órganos, ¿no? No pasa nada. Y también no tendrían mayor inconveniente en que no se hagan ningún tipo de esfuerzos para detener tragedias como genocidios que representan la muerte de miles, a veces millones de seres humanos. Y fíjese, toda esa actitud que sale simplemente de un entendimiento de lo que es el ser humano. También son personas que tienden a ver con poco valor a una mujer embarazada. Creen que el aborto, por ejemplo, no importa las circunstancias ni el tiempo, puede realizarse, porque lo que consideran es que la mujer tiene en su vientre un objeto, un pedazo de carne. También son personas más inclinadas a permitir que la gente ponga fin a su vida, ya sea por un problema de enfermedad o por un problema de desequilibrio emocional. También son personas que apoyan más el tema de la pertenencia de armas. O sea, cuando tú miras al ser humano como un simple ente biológico, como un simple pedazo de carne que se diferencia del animal porque es capaz de pensar, eso tiene repercusiones en nuestra ética, en nuestro diario vivir. Y eso es parte de muchas de las tragedias que nosotros vemos en el día a día. Bueno, y luego en el libro aparece un grupo que cree
que lo que diferencia al ser humano del resto de la creación es su capacidad de razonar. Eso también tiene muchas implicaciones también. La idea de pensar que lo que nos hace seres humanos es nuestra mente, nuestra razón. Y de hecho, muchísimos hoy día solo aceptan aquellas cosas que pueden ser comprobadas por la razón, que pueden ser explicadas por la razón, y fuera de ahí no admiten ningún otro tipo de conocimiento o de experiencia en la vida de un ser humano. Solo creen en lo que puede ser demostrado en un laboratorio, solo creen lo que según ellos solo puede ser avalado por la ciencia, así que cualquier expresión metafísica de la realidad es completamente descartada porque consideran que son elementos que no son capaces de justificarse y explicarse basados estrictamente en el razonamiento humano. Y entonces está el grupo de aquellos que creen que el ser humano es una obra maestra creado a la imagen de Dios. Y por supuesto, este es un grupo de personas que tiene una tendencia marcada a ver al ser humano con una dignidad inherente, ¿no? Con un valor que le atribuye esa condición de haber sido creado a imagen de Dios. Pastor, ¿qué relación tiene ese último grupo con el concepto bíblico de lo que es el ser humano? Cuando ya vamos a la Biblia, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios esencialmente? Fíjate, Pastor Herrera, que aunque nosotros solemos suponer y pensar que toda la Biblia tiene que ver solo con Dios, en realidad la Biblia no es más que una explicación de la forma en la que Dios se relaciona con el ser humano. Desde esa perspectiva, el ser humano ocupa un lugar sumamente importante en la revelación bíblica. Y gran parte de esa revelación es precisamente definir qué es el ser humano. Por ejemplo, una definición de las más famosas que encontramos en la Biblia la podemos leer en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 8. Yo voy a leer la declaración tal y como aparece en la página 12 del libro. Decía el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? La expresión hombre ahí es genérica. ¿Qué es el ser humano? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Me maravilla aquí que cuando la Biblia va a dar una visión de cómo Dios considera y visualiza al ser humano, la Biblia dice que el ser humano es especial para Dios, que el ser humano fue coronado de gloria y de honra, que el ser humano ocupa una posición de señorío y que el ser humano está por encima de todo cuanto fue creado aquí en la tierra. Esto, pastor, entonces nos pone en perspectiva el valor que tiene el ser humano para Dios. O sea, no hay nada en este mundo que nos supere a nosotros. En otras palabras, cuando vamos a la Biblia intentando contestar la pregunta ¿qué es el ser humano?, la respuesta es evidentísima. Es una respuesta muy alta, muy clara. El ser humano es una creación de Dios. Y no solo una creación, sino una creación especial, porque cuando observamos el proceso para crear a los seres humanos, encontramos que Dios puso en ellos unos detalles, unos asuntos que no puso en ningún otro ser humano. A mí me llamó mucho la atención, pastor, en el capítulo 1, que usted se fija que en Génesis 1, capítulo 1, verso 27, en el relato de la creación humana, Moisés repite constantemente, por lo menos 3 veces, que el hombre fue creado por Dios. ¿Por qué eso hay que ponerle atención? Ya, excelente punto, pastor.
hay que prestarle atención porque el escritor bíblico, a diferencia de nosotros, no tenía las herramientas tecnológicas que le permitieran subrayar un pensamiento clave, cambiarle el estilo de las letras a la palabra que él quería destacar, ponerle negritas o cursivas. Así que cuando el autor bíblico quería que el lector prestara atención a un punto clave de todo lo que él está narrando, entonces recurría a la repetición. Si tú te fijas, al leer Génesis 1, y sería un ejercicio muy bueno que a lo largo del día tú retomes en tu Biblia el capítulo 1 de Génesis y lo leas, pero si tú te fijas, te vas a dar cuenta que cuando Dios crea la luz, no repite. Varias veces se creó la luz. O que cuando Dios divide la tierra seca de los mares, no hace una repetición. Pero cuando Dios llega a la creación del ser humano, cuando Dios se va a referir al acto mediante el cual tú y yo llegamos a la existencia, 3 veces el autor bíblico repite que Dios creó al ser humano. ¿Qué te parece, Pastor Herrera, si leemos ese pasaje? Dice Génesis 1:27, y creó, número 1, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, número 2, lo creó. Varón y hembra los creó. 3 veces. Es para que tú entiendas que no puede quedar dudas. Tú eres resultado de la obra maestra de Dios. Tú eres el resultado de un Dios creativo, pero esa creación no solamente te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a todos los que somos humanos. Por lo tanto, todos entramos dentro de ese acto de especialidad de Dios crearnos. Maravilloso, pastor. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar aquí a Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. De nuevo con ustedes aquí en Como Él nos ve, el programa de estudio, y hoy con el capítulo 1, la obra maestra de la deidad. Hace un momentito estábamos fijándonos en ese recurso que usó Moisés en Génesis 1:27 de repetir para que notáramos que estaba pasando algo distinto, que Dios creó, que Dios creó, que Dios creó. No hay duda de que Dios creó, y no hay duda de que cuando creó al ser humano estaba llegando a la cima, ¿no?, de la obra creadora. Por eso, pastor, entonces se dice que el ser humano es la corona, ¿no?, el punto donde cuando llegó a ese punto Dios dijo, aquí está lo máximo, ¿no? Muy bien, pero hay otra expresión en el relato bíblico que se usa mucho cuando tiene que hablarse o cuando se refieren a la creación del ser humano. Y es que esa criatura en particular fue hecho a imagen de Dios. Ayúdenos a entender un poquito qué significa eso para nosotros. Muy bien. De hecho, somos los únicos que tenemos esa característica. Y uno de los elementos que precisamente destaca el valor del ser humano es que no hay en la creación otro elemento que pueda decirse que lleva ese atributo. De hecho, cuando nosotros estudiamos Génesis 1, vemos que todos los actos creadores están presentados con verbos impersonales. Sea la luz, produzca la tierra, reúnanse las aguas. Pero cuando llega el momento de crear al ser humano, Dios utiliza un verbo personal, hagamos. Es un acto deliberativo de parte de Dios, y en esa deliberación, la conclusión a la que llegan los miembros de la deidad es, pues creemos a alguien que se parezca a nosotros. Y eso es importante, porque si nosotros llevamos la imagen de Dios, eso significa que somos personas que dependemos de Dios. Cuando usted viene a un espejo, el espejo refleja una imagen, pero lo que el espejo está reflejando depende de una realidad. Cuando la Biblia dice que nosotros somos imagen de Dios,
La Biblia está queriendo dejar claro, Pastor Roberto, que nosotros dependemos de Dios y que somos eso, los elementos que están en la tierra, que cuando yo te veo a ti o cuando tú me ves a mí, debemos decir, hey, pero mira, ese que va caminando por ahí se parece a Dios, porque como imagen de Dios es un reflejo de su creador. Wow, es como decir que en realidad, Pastor Polanco, no se puede ser un verdadero ser humano sin tener una relación con Dios, ¿no? O sea, el ser humano desconectado de Dios se deshumaniza, porque fue diseñado, fue hecho a imagen de alguien. Y para poder dar ese aspecto necesita estar en constante relación con ese alguien. Ese es un pensamiento increíble. O sea, a diferencia de todo otro ser creado, los seres humanos hemos sido creados para estar en constante comunión, íntima comunión con Dios, porque de eso depende la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar todo el potencial con que fuimos creados. Es un pensamiento increíble. Un elemento clave, y yo voy a citar la página 15 del libro. Si usted tiene el libro, puede venir a la página 15 en el tercer párrafo, porque uno pudiera preguntarse, ese elemento de la imagen entonces solamente alude a que tiene que haber una dependencia entre la criatura y el creador. También alude a otra cosa. Y yo quiero leer textualmente esos otros elementos. Escribió Elena de White una declaración publicada en Review Herald el 11 de febrero de 1902. Y cuando yo leí esto, Pastor Herrera, me emocioné muchísimo. Dice Elena de White que cuando Dios creó al ser humano, textualmente, creó una clase nueva y distinta. Wow. No somos como los ángeles. No somos como los habitantes de los mundos no caídos, no somos dioses. Cuando Dios decidió crearnos a nosotros, dijo, quiero algo completamente nuevo y distinto, que todo el que lo vea diga, el Señor ahí se esmeró. Wow. Y entonces en otra declaración que aparece en Patriarcas y Profetas, página 24, en el capítulo 2, por si usted tiene una versión distinta, capítulo 2 de Patriarcas y Profetas, ella, la misma autora, Elena de White, escribió que nosotros llevamos la imagen divina tanto en la semejanza exterior, es decir, en el físico, como en el carácter. Wow, y usted ha mencionado un detalle que cuando usted va al capítulo 1 lo encuentra claramente explicado, ¿no? Cuando usted oye hablar, yo fui creado a imagen de Dios, o fuiste creado a imagen de Dios, de lo que estamos hablando es de que tú y yo tenemos rasgos físicos que nos identifican con Dios. Por ejemplo, la capacidad de razonar, ¿no? Que significa que puedes tomar una información, varias informaciones, discriminar entre ellas, tomar una decisión, decir esto es mejor que esto. La capacidad de que puedas escuchar un mensaje y entenderlo, analizarlo y aplicarlo a tu vida. Eso es una posibilidad que solo se le dio al ser humano. Y qué interesante, porque esto hace que el ser humano sea de la creación el único capaz de comunicarse con Dios en un nivel en que Dios puede darle las ideas y el ser humano entenderlas e incluso responder a esas ideas en lo que requiera una respuesta. Y en ese sentido, la imagen de Dios simplemente nos hace seres muy especiales. Muy especiales, y me agrada mucho que cuando David está precisamente haciendo un comentario teológico a Génesis 1, él, en lugar de utilizar la expresión imagen de Dios, como aparece en Génesis 1, David dice que fuimos coronados de gloria y de honra. No hay en la creación ningún otro personaje que tenga la imagen, y esa imagen implica que tenemos una corona sobre nuestras cabezas. Es decir, que al tener la imagen, Dios nos está colocando por encima de todo lo que existe en la creación. Bueno, y sabe que cuando vayas, hermano, amigo, al capítulo 1 de este libro, como él nos ve, vas a encontrar que este asunto de la imagen de Dios
no es solo un privilegio que Dios nos dio para disfrutarlo y ya, tiene también propósitos muy puntuales. Una de las cosas que señala el capítulo es que Dios nos creó a su imagen, entre otras cosas, para que seamos capaces de administrar un capital que Él nos entregó, que en este caso es la vida y todo lo que la vida implica. Es decir, todo ser humano, sin importar su sexo, su condición social, su educación, tiene una capacidad inherente que Dios le dio de administrar su vida, de hacer algo con su vida. Eso es lo que significa que Dios te creó a tu imagen. Nadie está diseñado para fracasar o para vivir como un esclavo, porque nosotros nacemos con esa posibilidad de ser administradores de los bienes de Dios. El hecho también de que tengamos la imagen de Dios pone en perspectiva la manera en la que nosotros nos vamos a relacionar con otro ser humano que también refleja esa misma imagen. Porque cuando analizamos Génesis en el contexto de la creación del ser humano como imagen de Dios, al ser humano se le dice que él tendría potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra, pero nunca, Pastor Herrera, se dice que yo debo tener potestad sobre ti. El hecho de que tú y yo tengamos la imagen divina implica que todo lo creado está por debajo de nosotros, pero yo no estoy por debajo de ti, ni tú estás por debajo de mí. Por lo tanto, mi relación contigo es una relación de igualdad. Y no importa que tú seas hombre o mujer, no importa que tú seas blanco o negro, delgado o gordito, alto o bajito, todos somos iguales, porque la imagen de Dios nos pone a nosotros en la misma condición. No hay razón alguna para que un ser humano se considere superior al otro, porque todos son hechos a imagen de Dios. Y aquí llegamos a este punto en que tenemos que admitir que llevar la imagen de Dios es una responsabilidad. Y mientras yo meditaba, mientras yo hacía mi lectura del capítulo 1, llegué a ese punto de entender que realmente Dios me hizo a su imagen para que yo tenga la responsabilidad de mantener siempre presente que soy su imagen, soy su representante, no soy Dios. O sea, no soy lo que se ve en el espejo, soy el espejo solamente. El ser humano está llamado a recordar que este mundo tiene dueño y no somos nosotros. Los animales no pueden hacer eso. Las plantas no pueden hacer eso. El ser humano es el único que tiene la capacidad de decirle a todos, el dueño es Dios. El mundo gira alrededor de Dios. Mientras todos nos mantengamos reconociendo a Dios, todo va a estar bien. Extrañamente, fue precisamente el ser humano el que se rebeló contra ese Dios. Sí, y mira que ese concepto que tú estás desarrollando, incluso en las páginas 16 y 17 del libro yo lo ilustro haciendo alusión a alguna de las costumbres de aquel entonces. Pero vamos a tomar un ejemplo bíblico. Ahí en el libro usted puede encontrar otros ejemplos. Pero tú recuerdas el caso de Daniel 3, la estatua de Daniel 3. Nabucodonosor colocó esa estatua en la llanura de Dura como una representación de sí mismo. Y fíjate que cuando Sadrach, Mesach y Abednego decidieron rechazar esa imagen, Nabucodonosor lo tomó como un rechazo a su persona, porque la imagen era el representante de el objeto superior a quien ella representaba. Lo que indica que cuando Dios decide, voy a colocar al ser humano sobre la tierra, un irrespeto hacia el ser humano es un irrespeto a Dios. Porque el ser humano está colocado aquí como un representante de Dios. Lo vemos también en las relaciones diplomáticas de los países, Pastor Roberto. O sea, cuando un embajador de México es irrespetado en Estados Unidos, el país toma eso como un irrespeto a lo que representa ese embajador. Bueno, pues es lo mismo que Dios está haciendo. El ser humano es el embajador de Dios aquí. Una desconsideración y un irrespeto hacia esa criatura, Dios lo va a tomar como un irrespeto hacia él.
eso vuelve otra vez a poner sobre el tapete lo importante que es el ser humano para Dios. Con razón usted dice en ese capítulo que mientras los seres humanos hacemos imágenes para adorarla, Dios nos creó a nosotros a imagen de Él para que aprendamos a no darle a las cosas el valor que no tienen, para que sepamos que nosotros mismos reflejamos lo más grande que hay en el universo. Y me parece que es un pensamiento que debe quedar grabado en nuestras mentes. Y vamos a ir ahora a la segunda pausa y luego estaremos ya con ustedes en la continuación de Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Gracias por seguir con nosotros aquí en Como Él nos ve. Una discusión hoy muy bonita acerca del capítulo 1, la obra maestra de la deidad. Y hasta aquí hemos entendido que bíblicamente hablando, el ser humano fue hecho la corona de la creación de Dios y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, Pastor Vladimir, ¿por qué si eso es así? Hoy día la realidad nos golpea la cara cuando vemos seres humanos que en su forma de vivir, de actuar, de hablar, no se nos ocurre pensar que se parecen a Dios. Y peor aún, ¿por qué hay seres humanos que no son tratados con esa dignidad que debería ser tratado alguien que es la corona de la creación? ¿Por qué hay seres humanos que sufren vejación, maltrato, discriminación? Yo creo que podemos responder esa pregunta desde dos perspectivas. La primera, voy a retomar las últimas palabras del segmento anterior que tú tuviste. Dice Isaías 40, 19 y 20, que a veces nosotros en un acto de irracionalidad tomamos las cosas, el oro, plata, un pedazo de barro, un pedazo de piedra, un pedazo de madera, agarramos eso y con eso fabricamos una imagen y entonces le decimos a esa imagen, tú eres mi Dios. Entonces, todo comienza con una distorsión de lo que yo soy y una distorsión del Dios que me creó a mí. Evidentemente, esa distorsión repercute en mi trato y en mi relación con los demás. Lo que Isaías nos está advirtiendo es que llega un punto donde nosotros consideramos las posesiones materiales como algo más valioso que mi prójimo. Y permítame leerte una declaración de la página 18 del libro. El Señor nos ha dotado de su imagen no para que seamos esclavos de las posesiones, sino para que podamos cumplir fielmente nuestra función como administradores. Pero ¿qué pasa? Que mientras nosotros hacemos imágenes para adorarlas como si fuera Dios, lo que Dios quiere es hacer de nosotros su imagen en este mundo. Entonces, una razón por la que nosotros tratamos con desprecio a los demás es porque le hemos dado más valor a las cosas, a las posesiones, que al ser humano. Yo creo que un segundo elemento, Pastor Herrera, que tiene que ver con la forma en la que nosotros manejamos mal nuestra relación con el prójimo, es porque llega un momento donde, por la distorsión que hablábamos, nosotros nos creemos que somos dioses y dejamos de ser criatura y entonces ahora quiero ser yo el creador. Como yo me considero el creador, entonces yo te veo a ti como un objeto de mi creación y por lo tanto tú pasas a ser lo que hablábamos al principio, un pedazo de carnes con ojo, que eres capaz de hablar, que eres capaz de caminar, pero que para mí eres un objeto, porque yo estoy por encima de ti, yo soy superior a ti, porque ahora yo me considero que soy Dios frente a ti. No pasa nada si me burlo de ti, no pasa nada si te tengo que engañar para yo lograr mis objetivos, porque al final no eres nada. Pero yo creo que si algo nos queda del capítulo 1 es la idea de que todos somos valiosos, todos. Lo primero es que tú
tú eres valioso, eres valiosa, no en función de tu sexo, de tu condición social o económica. Eres valioso porque fuiste creado a imagen de Dios. Eres valioso porque eres lo más distintivo que Dios creó. Es por eso. Y no solo tú eres valioso, somos valiosos todos. Y en ese sentido, pastor, si todos somos valiosos, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, que ciertas actitudes que nos agarran de vez en cuando a los seres humanos pudieran encontrar justificación? Por ejemplo, ¿qué decir del racismo? O sea, ¿cómo ante la evidencia de lo que es el ser humano ante Dios que tenemos en la Biblia, a quién se le ocurre justificar la idea de que alguien por su raza es superior a otro? O que alguien por la raza que tiene debe ser maltratado o tratado como si fuera alguien de segunda categoría. O sea, si uno estudia estos temas en la Biblia, tiene que entender, por ejemplo, que el machismo, o sea, ¿qué tipo de hombre es el que llega a creer que por ser hombre vale más que una mujer? O que por ser hombre tiene derechos sobre esa persona que es mujer que ella no tiene sobre él. O sea, el machismo es una distorsión y una evidencia clarísima de que la persona que lo practica, que lo exhibe, no tiene idea de quién es, de cómo llegó a la existencia y de cuáles son sus prerrogativas. Y lo mismo hay que decir del feminismo. O sea, que una mujer llegue al punto de creer, yo valgo por ser mujer. No, vales porque Dios te creó, porque llevas la imagen de Dios, sea hombre o sea mujer. Y eso te da una dignidad increíble, un valor que nadie te puede quitar, pero también lo tienen los demás. Y eso nos hace responsables. La idea que Dios quería era que cuando todos nos diéramos cuenta de que llevamos esa imagen, todos nos tratáramos como príncipes y princesas. Todo fuera diferente, porque yo entiendo que ese que me vende el pan, que vende las naranjas, que limpia mi casa, o mi jefe, o ese compañero de trabajo que no me gusta mucho, o mi vecino, al final de cuentas es una persona que merece respeto, que merece dignidad, porque fue creado a la imagen de Dios. No puedo con eso, no puedo anular eso. Tengo que reconocerlo y vivir a la luz de esa realidad. Lo que estamos viendo entonces, Pastor Herrera, es que la respuesta que nosotros demos a qué es el ser humano influye demasiado en la manera en la que nosotros convivimos en esta sociedad. Entonces, esto deja de ser un tema estrictamente teológico y se convierte en un tema que repercute en mi diario vivir, que tiene que ver en mi relación con mi jefe, o si yo soy el jefe, tiene que ver en mi relación con mis empleados, que tiene que ver en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con el vecino. Tiene que ver en cómo el rico trata al pobre, en cómo el negro trata al blanco. Y esto tiene un impacto directo en los principales problemas que nosotros estamos lidiando como sociedad. ¿Qué es lo que vemos? Una sociedad que se divide por el color de la piel, una sociedad que se divide por la capacidad que tú puedas tener para tener más recursos. Eres más rico, tienes más valor. Eres más pobre, tienes menos valor. Una sociedad que se divide por tu condición de salud. La imagen de Dios, vernos como Dios nos ve, como la obra maestra de su creación en la tierra, nos llevará a que nos tratemos como lo que somos, hermanos. Nos llevará a aceptar lo que dijo San Pablo en Hechos 17. Somos linaje suyo. Nuestro ADN viene del cielo. La mejor manera que nosotros entendemos, que nosotros podemos tener para entender lo que somos, es aceptar y creer lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Eres su hijo, eres su imagen aquí en la tierra, eres su obra maestra. Estoy pensando ahora mismo, pastor, en cómo este mensaje de hoy impacta el ámbito de la iglesia, ¿no? La imagen de Dios, la corona de la creación. ¿Cómo vamos a tratar a los seres humanos ahí en la iglesia? Cada persona que está ahí.
es valiosa y merece respeto, consideración, amor. Cada hermano, cada hermana que está ahí debería importarnos dónde está, cómo está, qué está pasando con esa persona. Yo creo que, como su libro se titula, ¿no? Una mirada al lado humano de la iglesia, estos mensajes nos van a ayudar a entender no solo cómo Dios nos ve, sino cómo nosotros deberíamos vernos unos a otros también. Y yo me quedo con eso hoy en el capítulo 1. Todos somos valiosos. Hay algo de lo que Dios se aseguró. No todos seremos ricos, no todos somos altos, no somos todos negros o blancos, pero hay una cosa que Dios se aseguró de garantizarla. Todos somos valiosos porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Siga con nosotros aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Pastor Herrera, Pastor Polanco, ha sido impresionante lo que hemos aprendido en el estudio de este capítulo. La pregunta es, ¿qué puede hacer la iglesia para ayudar a sus miembros a entender estos asuntos tan importantes en la vida cristiana? Este capítulo que acabamos de estudiar nos ha recordado el lugar de los seres humanos en la creación es absolutamente único. A ellos les dio Dios el dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra, según Génesis 1:28. Además, Dios le dio la potestad de pensar, de elegir, de ser creativos, de ser compañeros de Dios en confraternidad y mayordomía. Por lo tanto, al tratar con los seres humanos, estamos tratando con su Creador. Este parentesco divino se encuentra en la misma base del concepto adventista de la dignidad humana y nos impone algunas responsabilidades como iglesia y también como individuo. En esta ocasión comparto algunas de ellas. En primer lugar, al reconocer que cada miembro de la iglesia es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, la iglesia está en el deber de ayudar a entender las implicaciones de este privilegio. Para lograr esto, cada congregación debería desarrollar y llevar a cabo un plan de educación comprensivo basado en la Biblia, que constituya el eje para que cada miembro crezca en el conocimiento de Dios y de su voluntad para con ellos. Debido a que la creación muestra que Dios desea relacionarse personal e íntimamente con el ser humano, la iglesia debe proveer un ambiente de adoración que resulte espiritualmente inspirador. Cada miembro debería ser motivado a practicar disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. Así fomentan una vida de intimidad con el Señor. En segundo lugar, siendo que desde la misma creación Dios invitó al ser humano a colaborar con Él en la administración del planeta, la iglesia debería reconocer que cada miembro tiene un potencial incalculable en Cristo. Precisamente por esto último, la enseñanza y práctica de una mayordomía integral ha de ser central y permanente en la vida de cada congregación, a fin de que todos podamos cumplir con el plan original de Dios y seamos administradores de sus recursos y de sus bendiciones. Vamos a escuchar la conclusión de este capítulo con nuestros invitados. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Bien, llegando ya a la parte final del programa de hoy, la obra maestra de la deidad. Yo solo tengo para compartir contigo algunas preguntas diseñadas para que reflexionemos juntos. Las preguntas son:
¿Cómo pienso acerca de las demás personas? ¿Puedes hacer ese análisis contigo? ¿Cómo tiendo a pensar de los otros? ¿Cómo hablo acerca de las demás personas? ¿Tiendo a ser una persona que valora a otros? ¿O me gusta disminuir a los demás? ¿Menospreciarlos? ¿Mis pensamientos son generalmente negativos o pesimistas con relación a los otros? ¿Me gusta reconocer el valor de los demás? Porque si nunca te has hecho estas preguntas, quiero decirte que en la base de todas ellas está tu concepto de lo que es el ser humano. Y fallar en eso te expone a vivir una vida muy limitada. Fallar en entender qué es el ser humano te puede poner en una plataforma en la que tú mismo no puedas desarrollar tu potencial ni tampoco sea útil para otros. Yo creo que el mensaje que hemos visto en el capítulo 1 puede resumirse adecuadamente en las palabras del patriarca Job, que están ahí en el capítulo al principio, en el capítulo 10 del libro de Job, los versos 8 y parte del verso 9, cuando Job reconoció, y nosotros con él hoy, tus manos me hicieron y me formaron, como a barro me diste forma. Que no puedo decir algo más importante que eso. Las manos de Dios te hicieron. Las manos de Dios te formaron, así como eres, pero también formaron a los demás. No debería haber otra forma de vivir que no sea reconocer esa imagen en nosotros mismos y en todos los demás. A veces cuando uno piensa en esa declaración de Job, las manos de Dios me formaron, uno puede llegar a la conclusión, pues si yo soy la obra maestra de Dios, si yo soy la persona más importante en esta tierra, entonces eso indica que todo tiene que marchar a la perfección. Pero el caso de Job nos dice claramente que tú puedes sentir en tu corazón y creer que Dios te creó con sus propias manos, y eso no evita que tú pases por una enfermedad. Eso no evita que tú tengas problemas financieros. Eso no evita que tú tengas una situación de dificultad en tu matrimonio. Las circunstancias adversas que nos toca enfrentar en el mundo nunca serán razones suficientes para que tú pienses, Dios se olvidó de mí, yo no soy importante para Dios, no tengo valor para el Señor. Precisamente en el momento de mayor angustia, lo que le dio fortaleza a Job fue creer, las manos de Dios me hicieron, como a un muñeco de barro, sus propias manos me formaron. Eso es maravilloso. En un mundo donde tu valor muchas veces está determinado por tu perfección física, por la simetría de tu rostro y de tu cuerpo, tú tienes que recordar siempre, eres valioso porque Dios te creó. Quisiéramos, junto con ese texto de Job, Job 10, 8 y 9, dejar otro texto en tu mente para que lo medites y pueda continuar edificando otros argumentos sobre el tema que hemos estado desarrollando, que son apenas ideas del capítulo 1. Usted podrá, cuando lea el capítulo, obtener muchísima más información. Pero quisiéramos terminar esta parte leyendo una declaración de Patriarcas y Profetas, página 251, capítulo 54. El que colocó los mundos estrellados en las alturas y coloreó con dedicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear a un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada,
no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Ese es tu linaje. De ahí viene tu genealogía, de las manos de Dios. Por eso eres su obra maestra, y así Dios te ve.